¿Eh? Ah, pues sí, ¿verdad? Ya están, hable y hable y yo aquí con la pregunta. Hoy es lunes de esta sección que tanto gusta a nuestro auditorio, pues ya muy conocida y demandada tertulia con representantes de los principales partidos políticos en el país. A ver si me dan la lista quién está. Ah, ¿falta quién? Ah, bueno, pero bueno, saludo a Santiago Torreblanca del PAN. Gracias, Santiago. Muy buenas noches a todos en este lunes. Arrancamos la semana con todo. Emilio Suárez Licona, diputado federal por el PRI. Emilio, qué bueno que estás hoy. ¿Qué tal, Oscar Mario? Bueno, feliz de estar con ustedes. El tocayazo que todo el mundo se le ve encima, Mario Miguel Carrillo, diputado federal por Morena. Tocayazo. Que ya me agarran de piñata, tocayazo, pero siempre un gusto estar aquí participando en esta mesa. Y don Armando Melgar, mi querido Luis Armando, senador de la República por Partido Verde. Luis Armando, gracias. Gracias, Mario. Gracias. Oye, comienzo contigo por lo que pasó. ¿Cuáles son las consecuencias, Luis Armando, de que el gobierno de México, me estoy adelantando, siga cobijando a Rubén Rocha Moya y nunca lo entregue a la justicia norteamericana? Porque todo el mundo te dice, no, hombre, ya Rocha Moya se salvó. Mario. Bueno. Sí, te escuchamos. Perdón. Mira, yo creo que la definición que tomó la señora presidenta ayer es muy delicada para el país. Y no vayamos tan lejos. Hoy, hace unos minutos, un rato, el embajador de Estados Unidos, el embajador Johnson, ya contestó, hizo acuse de recibo de esa definición. Y te voy a decir que es grave cuando tú pones al partido por delante de los intereses del país. Cuando tú defines que la cooperación ya no existe de manera unilateral, si algo ha existido siempre en la política comercial de inversión y de seguridad en Estados Unidos, es que la cooperación siempre va a estar por delante. Es una palabra que nunca en el vocabulario ni diplomático ni político ha dejado de existir. Cuando tú dices se acabó la cooperación, me parece muy grave. Y la definición es pone a tu partido por delante, y la respuesta fue la que dio hoy de manera, yo te diría, al buen entendedor, pocas palabras. No la están midiendo lo que representa la alianza comercial de inversión, de seguridad para los Estados Unidos. Y en consecuencia de eso, me parece gravísimo lo que Morena partido está haciendo. Y conste que estoy siendo respetuoso, porque yo sí les puedo decir que proteger a un narcogobernador y proteger a los narcopolíticos por arriba del país, nunca lo habíamos visto, ni en los peores momentos de PRI. ¿A qué crees que se deba, Luis Armando? Con todo respeto a que no están entendiendo y están haciendo y poniendo ahora sí que te lo pongo de forma respetuosa, no entienden que no entienden lo que está en juego y lo que ha costado trabajo a México construir lo que se tiene. Y sin patrioterismos, me parece realmente lamentable que en serio estén poniendo a su partido por delante de lo que realmente vale México. México es más que un partido, más que Morena. Entiendan los de Morena, por favor. Cuando se vayan del poder, van a entender, y lo van a entender a la mala, y eso es lo que me preocupa, pero con costos altísimos para todos los mexicanos y generaciones enteras. Mario, perdón que lo diga en este tono, pero no me merece menos. Y ahí está, en serio, la declaración de ayer, lamentable, y la respuesta de hoy, muy cuidada, pero muy, en serio. Ahora sí que el que la quiera entender, que la entienda. Oye, bochornoso, además, muchos te felicitaban por tu actitud. Las playeras de Todos Somos Rocha Moya, ¿qué es eso? No, pues mira, que sostengan lo que dicen. Ajá. Ahí están todas las declaraciones del señor que ya ni quiero mencionar, porque cada vez que lo mencionan, se vuelve un problema. Es lamentable, es patético y es una pena. Y lo rigo y se los volví a decir ahí. Le dije dos cosas. Primero, que se haya aprobado esa ley de injerencia extranjera. En serio, no saben las cosas que se están haciendo en contra de la democracia en México. No están midiendo los costos, Mario.
Por favor, Oye, eso me pero parece realmente peligroso. nunca habían definido a un presunto delincuente que al menos ya está calificado así por la justicia norteamericana con pruebas. Oye, y las pruebas, pues a ver si no se dan un susto con O las sea, pruebas, ¿no? no, pues a ver, hoy lo dijo la jueza ahora con mucha claridad. Pruebas hay abundantes y volvemos a decir, ¿cuál es la necesidad de estar peleándote con tu socio más importante, Por un con tu tipo, primer ingreso sí. de dólares, que son las exportaciones, por tu segundo ingreso, que son las remesas, y por tu tercer ingreso, que es el turismo, 80% norteamericano? Háganme el favor. O sea, queremos quebrar a México No, y y viene la queremos poner a negociación del México en... TEMEC, ¿eh? La negociación del TEMEC. No, a ver, yo así como la veo, Mario, de manera respetuosa, te puedo decir, yo veo a los americanos poniendo el tema de la seguridad por sobre todas las cosas, y cuando tú dices que no hay cooperación, agárrate, ¿eh? Nunca yo había escuchado una declaración de ese tipo. Si algo siempre han cuidado los norteamericanos es que ante cualquier situación siempre dicen, estamos en buena cooperación con México. Que ayer de manera unilateral se haya dicho que no hay cooperación, que lo que hay es injerencia, hijo, me parece realmente muy peligroso, muy delicado para todo México, ¿eh? Y Bueno, por eso un partido no se merece decidir por todos los mexicanos. bueno, vamos a revisar este tema que es fundamental en este momento. ¿Por qué el cobijo y la protección a un exgobernador que en 3 años se le ha comprobado sus nexos con el narcotráfico y deshizo al estado de Sinaloa en lo político, en lo económico y lo social? Estoy con Santiago Torreblanca, Emilio Suárez, Mario Miguel Carrillo y Luis Armando Melgar. Bueno, me da mucho gusto la cantidad de mensajes que nos mandan. Dice Oscar Mario, deberías empezar siempre la mesa a las 7:15, nos encanta esta tertulia con representantes de partidos. Saludo porque ya se unió Sofía Margarita Provencio de MC. Gracias, Sofía. Buenas noches y perdón por la No, tardanza, no. compañeros y compañeras. Todavía tenemos media hora, muy bien. Santiago Torreblanca del PAN, Emilio Suárez del PRI, Mario Miguel Carrillo de Morena, Luis Armando Melgar del Verde. Te toca a ti, tocayazo, a ver, la misma, pero es que es un tema delicadísimo en este momento, ¿no? Desde tu perspectiva, tocayazo, ¿por qué esa defensa, ese cobijo, ese blindaje brutal hacia un gobernador con licencia que tiene nexos comprobadísimos con el narcotráfico y que en 3 años, durante su gestión como gobernador, deshizo al estado de Sinaloa en lo político, en lo económico y en lo social? Nadie lo puede negar, tocayo, ni tú lo puedes negar. Entonces, cuando también, pero fíjate nada más, cuando también 3 de sus 10 colaboradores señalados por estar también, pues, en esta colusión con las bandas de narcos en Sinaloa, 3 se están entregando y todavía faltan muchos más. Y lo más grave, don Mario Miguel Carrillo, tocayazo, es que la protección viene del gobierno federal. Tu punto de vista, tocayo, pero todo está comprobado y no sabemos si finalmente se va a entregar a Rocha Moya y por qué no se hace. Adelante, tocayo. Bueno, yo lo primero que, digamos, veo con preocupación es que del bloque opositor y de algunos integrantes en el Senado de nuestra coalición se están comprando este rollo de que el mandatario norteamericano realmente le importa el tema del narcotráfico, y luego veo la declaración del embajador donde dice que México y Estados Unidos tienen esta relación y que lo prioritario debería ser el combate a estos grupos internacionales, cuando el propio Donald Trump indultó a un expresidente hondureño, a Juan Orlando Hernández, por narcotráfico. El señor cruzó ilegalmente cerca de 500 toneladas de estupefacientes y el señor fue indultado por el presidente de Estados Unidos. Entonces, el tema de que con el pretexto de acabar con el narcotráfico en México es importante, pues la verdad es que se lo dejen para otro lado. El verdadero fondo son las elecciones de noviembre, de la renovación de la Cámara Baja, de algunos integrantes del Senado en la Cámara Alta, y que
la verdadera preocupación de Donald Trump es que pueda perder la mayoría y que si deciden los demócratas, en dado caso de ganar los espacios, hacer el impeachment, que es esta controversia contra el mandato de Donald Trump, pues que entonces el propio Donald Trump el que acabe sentenciado en una corte norteamericana. Oye, Tocayo, pero ¿qué tiene que ver con la pregunta? ¿Pero qué tiene que ver con la pregunta de por qué ese cobijo a Rocha Moya? No entiendo. Tiene que ver porque no es que se esté cobijando a Rocha Moya. No, oye, no está cobijando. Las pruebas concretas. No. Hay muchas pruebas concretas. Ya hay una carpeta de investigación. Ya hay una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, están las indagaciones. Si el señor Rocha Moya es culpable de haberse aliado con el narcotráfico, pues entonces que sea declarado culpable. Pero si no lo entregan, las autoridades mexicanas, ¿qué? Pues es que hay que ver, lo que pasa es que primero tiene que ser juzgado aquí, en México, y luego ya ver si procede la extradición. O sea, mi pregunta es, vamos a ver si después de noviembre... Eso no es así, de que tiene que ser juzgado primero en la extradición. No, lo que pasa es que sí, Emilio, a ver, ¿quién es? Porque entonces no podemos estar al contentillo de lo que diga Estados Unidos, porque si vamos a jugar el juego de las extradiciones, entonces, ¿por qué no nos mandan a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que hay una orden expresa o una solicitud expresa de extradición del gobierno mexicano al gobierno norteamericano y el señor se sigue paseando en Texas como si nada pasara? Entonces, nosotros lo que decimos es, si el señor cometió los delitos aquí en México, que sea juzgado aquí en México. Si Estados Unidos tiene las pruebas, lo están juzgando por delitos que se hicieron. No, bueno, a ver, Estados Unidos lo está solicitando porque ingresó estupefacientes, mató a personas, a norteamericanos. Ok, entonces que venga esta solicitud de extradición, pero que venga bien, no que venga como ahorita basado en el artículo 11, que es una solicitud de urgencia cuando no se han mandado las pruebas. Estamos ya casi a 30 días de el plazo de los 60 que contiene y Estados Unidos no me han dado nada. Le quedan 30 días, por supuesto. Hoy el general en Retiro Mérida ya se presentó ante la corte, ya una jueza le comunicó, no es que la jueza le diga que hay pruebas contundentes, le comunicó porque al final del día quien encuentra si hay contundencia o no, si hay pruebas o elementos suficientes es el jurado. Entonces la jueza le comunicó que hay pruebas suficientes, le van a dar 60 días para que revise el expediente, para que pueda armar su defensa, y ya veremos, conforme a la defensa, de si las pruebas que está presentando la Fiscalía son lo suficientemente sólidas, como ellos dicen, para que se mantenga la acusación. Si es así y hay un señalamiento directo con Rocha Moya y que Rocha Moya se presente en la Corte de Estados Unidos por su propio pie, y si hay una declaración de culpabilidad, por supuesto que nosotros lo vamos a señalar, y ahí, entonces, solo entonces, diremos que Rocha Moya tuvo algo que ver con el crimen organizado. No, bueno. Al día de hoy, todavía no existe. Emilio Suárez vas. Sí, a ver, yo lo que te diría, Oscar Mario, estaría por la pregunta que tú hiciste. ¿Por qué están protegiendo a Rocha Moya? Y aquí el tema es... Pero es el gobierno federal, que es muy grave. El gobierno federal. Hay varias acusaciones que hay de vínculos de políticos de Morena con el narcotráfico. Hay acusaciones sólidas respecto al flujo de dinero del narcotráfico a las campañas de Morena. Y lo que está haciendo Morena es básicamente un show mediático. Están politizando una relación. Ya lo decía Melgar, si uno lee con cuidado el mensaje, el tweet del embajador de Estados Unidos en México, lo que nos está diciendo es: no politicemos un asunto que debe ser jurídico. Y si ustedes se fijan, lo que ha pasado en las últimas 2 semanas es que el gobierno de la República, Morena, ha politizado una relación y ha politizado un tema que debe ceñirse estrictamente a lo jurídico. En el escenario ideal, y te lo voy a decir por qué, en el escenario ideal nadie debería estar dando declaraciones. El proceso jurídico debería llevarse en secrecía, y si al final el gobierno mexicano, insisto, es una decisión de política exterior, si el gobierno mexicano decide, por la razón que sea, no extraditar a Rocha Moya,
es tan sencillo como que el canciller firma el no acuerdo de extradición y se acabó. Lo que hay detrás es que están preparando un asunto para defender a los muchos más políticos que van a acusar desde Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico. Es importante la relación y es gravísimo el que estén politizando. Yo te diría, y lo he repetido en este espacio durante mucho tiempo, hay 30 millones de mexicanos de primera, segunda o tercera generación en Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. $1 millón de intercambio comercial por minuto, 1 millón de personas que atraviesen. Ese es el tamaño y la dimensión de lo que está en juego. Politizar una relación en un tema de cooperación que es estrictamente jurídico no pone en riesgo a Morena, pone en riesgo al país. Y ya decidieron en Morena decidieron proteger a su partido de las acusaciones de vínculos con el narcotráfico por encima de defender los intereses de México. Y eso para mí simplemente es grave, por decirlo menos. Gracias, Emilio. Santiago Yo Torreblanca del levanto la PAN. mano. Santiago, ¿eres tú? Sí, aquí estamos fuerte y claro como todos los lunes, A bueno, ver, casi todos. A ver. Mi gran compañera diputada Noemí acompaña el programa. Pues yo quiero dividir mi intervención en 3 temas. El primero, el contexto en el cual la presidenta de la República hace estas declaraciones. Es un evento que no se sabe si es un evento de partido, si lo hace en calidad de militante de Morena o si lo hace en calidad de presidenta de la República. En cualquiera de los 2 casos está mal y déjenme explicar por qué. De conformidad con la Constitución, el artículo 134 constitucional, la LGIP y la Ley de Comunicación Gubernamental, solamente una vez al año puede usarse la imagen, voz, símbolos, colores del partido político, el funcionario público, para rendir su informe de labores, y esta difusión queda circunscrita al tiempo establecido en la propia ley, que creo que son 7 días antes, 5 después, no recuerdo exactamente el término, pero resulta irrelevante. ¿Para qué? Para buscar que siempre exista neutralidad en el ejercicio de las funciones y sobre todo de los recursos públicos de todas y todos los mexicanos que tanta falta hacen. El evento de la presidenta, si lo hizo en su carácter de presidenta de la República, mal, porque significa que hubo un uso parcial de recursos públicos, que los recursos de todas y todos los mexicanos los utilizó para promocionarse a ella, a su partido político, a su ideología y a su movimiento y a su propia imagen personal. Y más grave, durante un proceso electoral en Coahuila con recursos públicos. Si por el contrario se trató de un evento partidista, significa que el partido político Morena usó recursos tan partidistas y en una de esas públicas ensalzando a una figura en el poder y atribuyéndose logros de gobierno como si fueran propios del partido. En cualquiera de los 2 casos estamos frente a una grave violación a la Constitución, a la neutralidad de recursos públicos y que ya se acostumbró Morena, ya nos acostumbró a que no pasa nada. Ahora, siguiente tema, las motivaciones de Estados Unidos. Mira, a mí no me importa si la motivación de los actores de Estados Unidos es política, electoral o no. Lo que importa es el efecto. Lo que importa es que existe una acusación con datos de prueba que permitieron que un gran jurado integrado por ciudadanos considerara que existían elementos para realizar una imputación y que con base en esa imputación se solicitó la detención provisional con fines de extradición. Eso es una labor de colaboración, no de invasión de la soberanía, de colaboración en el marco de un tratado internacional firmado por México y ratificado por el Senado en representación del pueblo de México. Lo que sí viola la soberanía es estar de aliado y encubriendo al narcotráfico en México. Lo que viola la soberanía super ovni, el poder absoluto de México que recae en el pueblo a través de sus representantes, es aliarse con delincuentes y protegerlos para mantener un coto de poder política. Entonces pensemos, ¿quién protege a la democracia, a las instituciones y quién protege tácitamente a Rocha Moya y al resto de los narcotraficantes? Gracias Santiago Torreblanca. Margarita Provencio de MC.
Hola, buenas noches. Pues a ver, mucho Ajá. se ha dicho y la verdad estoy tratando de ver qué es lo más prioritario, pero empezaría por decir que sería ficticio y creo que muy inocente de nuestra parte pensar que la politiquería con el asunto de Rocha Moya empezó en México y creo que los gringos podrán decirnos que actuemos por la vía legal, pero ellos no necesariamente han hecho lo mismo, lo propio, porque no es casualidad que sucede lo que sucedió en Chihuahua con la gobernadora Maru y la presencia de agentes estadounidenses que desafortunadamente, pues por una cosa imprevista, ¿no? Caen en la cuenta de que están ahí y de repente el gobierno gringo decide girar estas peticiones de extradición, ¿no? Entonces, yo creo que sí viene politizado desde el norte. Eso no significa que nosotros no estemos aprovechando o que no estén aprovechando ciertos grupos de poder para también politizarlo en lo local. Empezando por ahí. Segundo, en ese mismo tenor, para nosotros desde Movimiento Ciudadano y para todas las personas que nos escuchan, es importantísimo siempre recordarles que es un mito urbano que existan solamente dos versiones de una historia, particularmente una historia tan compleja como esta. Y la presidenta ayer hace que quienes la escuchan se sientan un poco como entre esa espada y esa pared. O sea, lo que ella dice es básicamente, si están de acuerdo con que se lleven a Rocha, ustedes apoyan el intervencionismo, palabra que ella usa, ¿no? Y no podemos permitir eso, entonces casi si tocan a uno, nos tocan a todos. Y a nosotros nos parece que hay un punto medio importante y es, estamos todos de acuerdo en que no debe de haber intervencionismo gringo, 100%. Pero eso no significa que vamos digamos, a acuerpar o a defender a Rocha Moya a todos los otros gobernadores y gobernadoras del partido que sean, esto incluyendo el escenario de Chihuahua, si hay una violación a la ley. Claro que no es lo mismo, por supuesto, andar encubriendo agentes americanos que pactando con el crimen organizado, claro que no, pero la primera no deja de ser una falta a la ley. Y nuestros servidores públicos, todos los que estamos en esta llamada, que hemos estado de acuerdo en acatar la ley mexicana, deberíamos de tomárnoslos un poquito más en serio. Eso creemos nosotros. Y finalmente, Oscar Mario, sí hacer mención de que y agarrándome un poco de lo que decía Santiago sobre el uso de recursos para el informe de la presidenta, yo no dejaría de señalar, y esto es una práctica, que viene desde los viejos tiempos del PRI, ¿no? Pero que sí se vuelve muy desagradable, particularmente para quienes estamos en la Ciudad de México y vivimos en la zona centro, cerca del Monumento a la Revolución, en este caso, ver la cantidad de verdad de operación política, camiones, etcétera, y no dejar de preguntarnos, yo no estoy haciendo una acusación, estoy levantando una pregunta, ¿con qué recursos se está haciendo esa movilización? Y creo que no es menor, ya nos acostumbramos, ya pensamos, pues así nos tocó vivir y así es esta cosa en México y sí, la verdad es que yo creo que sí es un tema que tendríamos que preguntarnos porque no debería de ser algo que normalicemos con el uso de nuestros impuestos sobre lo que hacen o no hacen las personas cuando rinden sus informes y organizan sus eventos. Gracias, Margarita Provencio. Tenemos 7 minutos. Yo quisiera ya su conclusión y la reflexión final sobre el tema. A ver, comienzo. Luis Armando Melgar, ¿estás ahí, por favor? Sí, Mario, pues bueno, yo escuchando todo, insisto, haciendo una recapitulación muy sencilla, decirle, pues digo, me da, no hay peor cosa que el que no quiere ver la ceguera y dar y medir las consecuencias de esto. Y por último, decirles que, bueno, creo que hoy más que nunca el país necesita mexicanos unidos, más allá de los partidos políticos. Aquellos que pongan a su partido por delante de México van a estar cometiendo una equivocación gravísima de costos no medibles hoy. Y creo que, en serio, México no se merece eso. Gracias, Mario. Gracias, Luis Armando Melgar, senador por el Partido Verde. Emilio Suárez Licona, una reflexión final para que vayan todos, por favor. Sí, a ver, Oscar Mario, parte de lo que está pasando en el país es falta de certeza y falta de confianza. Ya lo decía yo, ya bajaron las perspectivas de crecimiento del país, pero están jugando con las instituciones. Si tú te fijas, como decía Santiago, el evento, que no sé qué evento fue, es un evento donde van ministros de la Corte, un evento político partidista. Están destruyendo las instituciones. Es increíble que los ministros vayan de salameros a un evento político. La gente lo que está pidiendo, le costó mucho al país llegar y tener plena autonomía de poderes, tener instituciones sólidas para que las estén destruyendo.
vamos en el PRI a dar la batalla para regresar a la normalidad democrática. Gracias, Emilio Suárez, diputado federal por el PRI. Santiago Torreblanca, por favor. Pues a mí me gustaría concluir con esto. Aquí lo importante es saber que coordinación no es subordinación, pero que si todos, por el motivo que sea, tenemos una meta común, que es acabar con el lastre de la violencia en México, del narcotráfico, y que la soberanía de municipios, estados y de parte de la federación de facto no existe porque existe un control del crimen organizado sobre ellos. Si existe esta intención, por el motivo que sea, de sociedad, el gobierno de México, o debería tenerlo el gobierno de Estados Unidos, pues trabajar coordinados para acabar con este lastre, sin estar invocando a maciosar el extraño enemigo, fajarnos los pantalones y actuar con base en el interés del pueblo de México. Gracias, Santiago Torreblanca del PAN. Margarita Provencio, de MC. Yo reitero lo dicho, para nosotros está muy claro, exigir que a Rocha Moya o a cualquier personaje que haya violentado nuestras leyes y constitución se le juzgue en México como debería de ser, es tratar de comprobar que tenemos un sistema de justicia lo suficientemente capaz de hacer que las y los mexicanos confiemos en nuestras instituciones. Eso primero. Y segundo, evidentemente eso no significa que queremos romper relaciones con Estados Unidos, que no consideramos que es uno de nuestros aliados más relevantes, por supuesto que sí, pero una cosa no necesariamente está mezclada con la otra y creo que hay que invitar al público a que tenga criterio propio en ese sentido y no se trague meramente los discursos de aplaudidores que por un lado gritan narcogobierno y por el otro lado gritan soberanía y en realidad a ninguno le importa lo que sí está pasando en la calle. Gracias, Sofía Margarita de MC. Finalmente, tocayazo, tú cierra, diputado federal por Morena. Gracias, tocayo. Bueno, pues lo que dijo la presidenta, y lo dijo con firmeza, en el sentido de que no habrá una subordinación entre gobiernos extranjeros, el decir también con firmeza que no se permitirá una injerencia, un intervencionismo, para nada significa que no habrá cooperación o que no habrá coordinación en las cosas que al país, a las y a los mexicanos le interesan. Vamos a seguir nosotros, y así lo dijo la presidenta, con la perspectiva de la renegociación del TEMEC. Sabemos que es importante, sabemos que Estados Unidos es uno de los socios comerciales más importantes del mundo, pero también decirle a toda la audiencia, a todos los radioescuchas que están pendientes de esta mesa de análisis, que Estados Unidos tampoco es el único. Oye, Oscar Mario, ¿sabes qué? Una intervención... Básicamente sería coordinación y cooperación, sí, subordinación e intervencionismo, no. México, y así lo ha dicho la presidenta y así se va a mantener, es un país libre, soberano, independiente, y no vamos a permitir que desde el exterior, y sobre todo cuando un trasfondo político electoral de que en noviembre definen ellos sus poderes o sus representaciones legislativas, de ninguna manera vamos a permitir que eso afecte el Estado de Derecho en nuestro país. Gracias, tocayo. Margarita, Sofía Margarita, ¿qué decías? Por favor, rápido. Yo tenía nada más una pregunta que me parece importantísima por la fecha. El día de mañana, si no es que hoy a la medianoche, se vencen los 30 días de licencia de Rocha Moya. Ándale. ¿Alguien tiene claridad de qué va a pasar? Porque el Congreso entonces tendría ya que dar por definitiva su partida, digamos, del cargo, cosa que no es lo que sucedió hasta ahora. Qué interesante. Bueno, estaremos muy pendientes y bueno, muchos aplausos y abrazos para ustedes. De verdad es que me encanta que así sea el auditorio de esta muy gustada tertulia con representantes de los principales partidos en el país. Sofía Margarita Provencio de Movimiento Ciudadano, Santiago Torreblanca del PAN, Emilio Suárez Licona del PRI, Mario Miguel Carrillo de Morena, Luis Armando Melgar del Partido Verde. El próximo lunes, y sí, pues sí, les prometo que dice, empiecen ya 7:15, no 7:30.